¿Seréis capaces de cantar esto? Y en casa, todo el mundo en casa, los cientos y cienes que nos están siguiendo, vamos a ver. Todo el mundo canta esto y dice 3 y como las arenas del desierto vienen, como las arenas del desierto van, y como las arenas del desierto vienen, como las arenas del desierto, como suben las mareas, como vuelven a bajar, nos hace un guiño la luna y ahora se vuelve a marchar. Como las hojas hoy verdes que mañana o crees volarán, no, como quien busca su sitio, una isla en medio del mar. Y como las arenas del desierto vienen, como las arenas del desierto van, y como las arenas del desierto vienen, como las arenas del desierto. Las gentes se mueven todas hacia donde está el calor, como aquí, como aquí, como aquí. Hacia donde sopla el viento o donde se oye la voz. Todo sigue en movimiento natural, con tiempo y sol. Y a las gentes que más buscan se les mueve el... muy bien, lo estáis diciendo muy bien en casa, Se les mueve el corazón, y como las arenas del desierto vienen, como las arenas del desierto van, como las arenas del desierto vienen, y como las arenas del desierto. Me dijeron que el desierto cambia cada día, es completamente diferente después de cada noche, y nosotros vemos una manta de arena como siempre igual, ¿Cómo será eso? Lo que es entender, Me dicen que la vida va igual o va peor y resulta que va mejor, Porque hay gente que no se entera que hay un montonazo de profes, de rally, Hay gente súper vocacionada. Vais a ver el espectáculo que estamos aquí, Estamos aquí en Getafe, Aquí construyéndose esta iglesia, este obispado aquí. Y aquí todo lleno de vida, todo lleno de vocación. Y claro que cambian, aparecen nuevos caminos. Aparecen dunas que se cambian de lugar, aparecen paisajes nuevos. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por seguirnos. Empieza el espectáculo, pero no os perdono la última que dice. Y como las arenas del desierto vienen, como las arenas del desierto van, y como las arenas del desierto vienen, como las arenas del desierto. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, Migueli, luego nos vas a seguir cantando, te vamos a seguir escuchando. Un rato, sí. Hombre, mítico Migueli, legendario. Hoy tenemos una tarde maravillosa con muchos de los que estáis aquí, con muchos de los que nos estáis viendo a través de internet, porque la clase de Rally Cuenta nos ocupa y nos preocupa también de alguna forma. O sea que vamos a poner, digamos, sobre la mesa iniciativas concretas, proyectos concretos para conocer cómo llevar adelante esto de la clase de religión, que como tenemos ahí, dice, la clase de religión cuenta con la sociedad, con la familia, con los que buscan, con los que acogen. Bueno, pues vamos además a conocer un proyecto, yo creo que es divertido, precioso y sorprendente. Estaba mirando por aquí porque antes teníamos algún elemento decorativo, pero luego van a entender de qué se trata. Y el primer invitado, el primero que nos va a hablar, es de sobra conocido por todos vosotros, por todos ustedes, que es Javier Segura, que es el delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe, que nos acoge en esta tarde fantástica. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, Migueli nos ha contado un poco dónde estamos. Lo ha dicho así con 4 palabritas, pero ponnos en contexto, porque es maravilloso. Y la tarde que tenemos. Claro, la hemos contratado en Getafe una tarde, el día aquí de la Virgen. El día tiene que ser así. El día maravilloso. Y aquí, aunque estamos con muchos árboles, estamos en mitad de la ciudad y estamos al lado de un nuevo edificio que es el nuevo obispado de Getafe, que están construyéndolo junto aquí. Y es una parábola, yo creo, ¿no?, de lo que es este momento también de la clase de rally y en general de la sociedad, ¿no? Como siempre construyendo la iglesia, ¿no? Así que nada, bienvenidos a casa. Oye, tantos años dedicado a esto, ¿verdad? A los jóvenes, a la enseñanza, a la clase de religión. ¿Y en qué punto se encuentra ahora mismo la clase de rally, como estamos diciendo, no de religión, la asignatura, esta materia? ¿Qué análisis harías tú
de este momento, que me parece un momento crucial en la educación y también por lo que está pasando en la sociedad, la realidad española. Sí, pues precisamente yo diría que se encuentra en un momento crucial. Lo primero que hay que decir es que siempre la clase de rally está como ahí en el candelero, que sí, que bueno, etcétera, ¿no? Pues llevamos 40 años de trayectoria, más de 40, y está con pleno vigor, con plena fuerza, pues gracias a mucha gente, ¿no? Pero es verdad que está en un momento crucial, precisamente porque la clase de religión refleja siempre, es un reflejo de lo que es la sociedad. La sociedad se encuentra en cambios muy tangibles que podemos ver y la clase de religión también en los cambios educativos, ¿no? Entonces la clase de religión en este momento justo está afrontando todos esos cambios. Hay un nuevo paradigma que podríamos decir educativo, la clase de religión ha acogido ese paradigma totalmente y también eso supone una revolución en el propio profesorado a la hora de afrontar, ¿no? Y para que la clase de religión sirva para este momento y esta sociedad concreta, ¿no? Es verdad que siempre un poco el tema de la educación, ¿no? Es como un arma arrojadiza también, la clase de religión también, decías, 40 años, con muchas polémicas también, ¿no? Pero somos conscientes, la sociedad española, incluso los no creyentes, ¿somos conscientes de lo que es la clase de religión? ¿O todavía estamos ahí enfangados en cosas que no son, en ideas, en prejuicios, en... Sí, vamos a ver, yo creo que cada vez menos, porque es verdad que el buen hacer de los profesores de religión se va notando. Al final la realidad casi, pues como siempre, se impone. Pero es verdad que, por ejemplo, el hecho de que sea un arma arrojadiza por los partidos políticos a veces, pues hombre, es algo que va generando como determinados estereotipos que son falsos, ¿no? Pero que es verdad que hay que, digamos, contradecir con la realidad, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo creo que la sociedad española ha ido conociendo cada vez mejor la clase de religión, pero hay que seguir haciendo ahí una pedagogía, ¿no? Y demostrar pues que es una asignatura fundamental, ¿no? Yo pensaba hoy, pues a cuenta también de sucesos que vamos teniendo, ¿no? De jóvenes que están ahí con ideas suicidas o realmente, ¿no? Todo el aumento de este problema de salud mental, dices, uff, necesitan respuestas, ¿no? Y necesitan respuestas que les toquen el corazón. Y la clase de religión precisamente va ahí, ¿no? Al corazón de la persona, a las respuestas a las preguntas fundamentales. Yo creo que en la educación hoy más que nunca hace falta este tipo de asignatura. Claro, porque a veces pensamos que es una cosa solo para los católicos, ¿no? O solo en el sentido que está metido en una especie de gueto, de nicho tal, pero o sea, es beneficioso también para toda la sociedad, Bueno, para el conjunto de la sociedad, para el bien común. de entrada, no solo los católicos tenemos derecho a clase de reli. Hay clase de reli de Islam, evangélica, también hay un convenio distinto, pero bueno, los judíos también tienen su propio convenio. Es decir, que no es una cosa exclusivamente de los católicos. Yo creo que en ese sentido eso también refleja la diversidad de la sociedad, cada vez más plural, y que también es bueno que la sociedad recoja, la escuela recoja esa diversidad, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego, por otra parte, porque aunque uno no sea creyente, en la clase de rally, si viene, también encuentra muchos aspectos. Primero, encuentra un ámbito donde preguntarse por estas grandes cuestiones de la vida. Y luego hay un aprendizaje, por ejemplo, hay muchos emigrantes que vienen y dicen, hombre, yo quiero conocer este país que me acoge y quiero conocerlo a fondo. Y sé que la religión es un elemento fundamental. Entonces me apunto a religión precisamente como una forma de conocer su cultura, su historia, sus tradiciones. Entonces, bueno, hay como muchos valores distintos y muchas aportaciones, sin duda. Retomo la primera pregunta sobre, en general, la clase de religión. ¿Goza de buena salud en España? Sí. En general, ¿eh? No vamos a claro. tal, pero No, es verdad que... para que nadie se enfade. No, hay una cuestión que yo creo que es muy interesante. Es España, digamos, si haces un promedio, dice, pues lógicamente cuenta con una buena salud. Hay unas regiones de España que es una salud formidable y ahí sí, es verdad que hay mucha diferencia entre algunas regiones y otras, pues por distintos factores, ¿no? Pero en general diríamos que cuenta con buena salud. Ahora también cuenta con los retos actuales, es decir, un proceso de secularización evidente, pues no está ajeno al tema de la clase de religión. Entonces hay ahí, por ejemplo, un factor importante. Yo creo que cuenta con buena salud
también, además, porque cuenta con buenos profesionales. El hecho de que yo creo que es el gran valor de la clase de religión. El profesor de religión que día a día se trabaja la clase, está ahí activo, está contactando con los alumnos. Puede haber alumnos que no sean, pues, por ejemplo, creyentes, pero que ese contacto personal con el profesor les haga decir, oye, merece la pena, me fío de esta persona y de lo que esa persona me va a contar, ¿no? Entonces, bueno, sí goza de buena salud, pero es una salud ganada también a pulso. ¿Ese contacto personal distinto diferencia de alguna forma o es una de las diferencias respecto a otras materias? Es decir, el profesor de religión, ¿o qué diferencias tiene que haber entre un profesor que no es de religión de los de religión? ¿Qué, digamos, le tiene que caracterizar para decir, ole, ¿no? Y qué bien lleva adelante esto. Bueno, pues a ver, hay una primera diferencia muy sencilla y es que es un profesor que está como transversalmente. Al ser un especialista, coge al niño en infantil y seguramente en un colegio normal le va a seguir hasta los 12 años. Es decir, ese tipo de profesor que conoce todo el crecimiento del chaval, toda su trayectoria, yo creo que es una gran aportación, ¿no? Porque vas acompañando toda su maduración. Eso también ocurre en secundaria. Yo creo que ese es un valor pedagógico importante. Y luego, específicamente del profesor de religión, yo creo que lo más interesante en esta línea que dices es que él tiene que encarnar esos valores que él intenta transmitir, aunque solo fuese por una cuestión pedagógica. Es decir, hablamos de competencias, que es el que el alumno sepa, digamos, con aquello que aprende, sepa aplicarlo a la vida. Pues tenemos que pedir que los profesores también sean competentes, que esa capacidad de aplicar a su vida lo que ellos están enseñando también haya una coherencia. Y creo que en ese sentido esos valores, que son los valores evangélicos, los valores de Cristo, de Jesús, son los que realmente van a hacer un profesor distinto. Por ejemplo, un profesor que se preocupe de verdad más allá del aula por la vida completa de su alumno, un profesor que se implique y también que tenga esa mirada de misericordia, una mirada evangélica, un profesor que cree lazos de unidad, no de división. Bueno, hay como muchos valores que podríamos reconocer en el Evangelio que él vive y que él transmite, ¿no? Así que sí, sin duda hay un plus en el profesor de religión, que es un plus además profesional, es decir, tiene una preparación de magisterio o en secundaria de la licenciatura o lo que sea, y además una preparación extra como profesor de religión. O sea que yo creo que en ese sentido hay una gran aportación al sistema educativo. Javier, y para terminar, el alumno que curse religión termina los estudios, digamos tal, ¿qué recuerdo sería el deseable que tuviese, con el que se tendría que quedar de esa materia? Pues de la materia, hombre, yo lo que creo es que ojalá fuese un recuerdo de una materia que le ha dado un sentido a su vida. Es decir, que más allá de todo lo que haya aprendido, de matemáticas, historia, etcétera, tal, le haya permitido encontrar, ¿no? Que la vida tiene un sentido profundo y que lo tiene desde Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo central de la materia, ¿no? Y yo creo que también eso muchos nos lo dicen, ¿no? Ayer estuve hablando con el director de un centro y dice, bueno, yo fui alumno de religión de la profesora que estaba aquí, que se acaba de jubilar, y me decía una frase, dice, para mí fue una madre. Le conocí como alumno y ahora como director. Y para mí me ha marcado totalmente y me ha dicho lo que tiene que ser un profesor, ¿no? Yo creo que encarnando esos valores, también la otra cosa que creo que es muy bonito es el recuerdo que tienen de cada profesor que les ha atendido. Bueno, de hecho me acuerdo de una encuesta, un estudio hace unos años que hablaba de esto, ¿no? Como las personas nos acordábamos muchos y relacionábamos los estudios o nuestra etapa escolar con determinados profesores, ¿no? Y siempre te queda ahí esa relación y ese recuerdo, ¿no? Sí, de hecho un profesor tiene que amar dos cosas. Es, digamos, si uno dice, ¿qué tiene que hacer un buen profesor? Amar la asignatura y amar a sus alumnos. Y eso es lo que yo creo que tendríamos que tener todos los profesores de religión y creo que la inmensa mayoría, desde luego, le marca así.
Pues Javier Segura, muchas gracias. Yo creo que con estas últimas palabras nos quedamos, ¿verdad? Amar a esa clase, a esa materia, amar al alumnado también. Muchas gracias por todo, como siempre. Vosotros. Vamos a ir con otro Javier, es Javier Valle López, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista europeo en aprendizaje por